Hola, ¿qué tal amigos? Este video es con la única intención de ayudarles a comprender un poquito los puntos de crochet que a veces vemos en alguna revista o en internet y no logramos comprender. Entonces básicamente lo que les quiero mostrar es algunos puntos de crochet que son los básicos para empezar a comprender. Bien, pues como ya les había dicho, de eso se trata este tutorial. Bien, empecemos conociendo las técnicas básicas del crochet. Sabemos que vamos a ocupar algunas herramientas básicas como lo es los ganchos de crochet que vienen en diferentes numeraciones, van por grosores de hilo, y también vamos a ocupar diversas lanas de diversos materiales y de diversos calibres de grosor. Bueno, lo aprendido de lo básico del tejido a crochet es la posición en cómo vamos a colocar nuestras manos. Aquí en los gráficos mostramos básicamente cómo sujeta una persona diestra el ganchillo y cómo lo sujeta una persona zurda. Bueno, la segunda posición muestra cómo se debe tomar el ganchillo también por la persona derecha y por la persona que es zurda. De esa posición lo vas a tomar dependiendo de cómo te acomodes a tejer, siempre acomodándote. Si se fijan en la imagen, bueno, en la persona diestra que es derecha sujeta su ganchillo con su dedo índice y lo apoya con el dedo pulgar. A su misma vez lo hace la persona zurda. Bueno, la mano derecha en el caso de la persona zurda y la mano izquierda en el caso de la persona diestra será la encargada de controlar el hilo y de fijar la labor. En este caso el dedo pulgar e índice toman la labor y el medio sostiene el hilo. Otra vez las gráficas nos muestran cómo lo sujeta la persona que es derecha y la persona que es izquierda. En la siguiente imagen nos muestra cómo se sostiene para ir tensando el hilo, para a su vez que vayas tejiendo va corriendo el hilo. Es necesario que usemos los dos dedos restantes para sujetarlo, así como se muestran en las imágenes. Debe hacerse de tal forma que el hilo no quede flojo ni muy ajustado. Lo mejor es que corra con facilidad para no entorpecer el trabajo. Entonces lo vamos a sostener con nuestro dedo medio, anular y meñique. Bueno, ¿cómo se forma el primer punto? Bueno, pues para comenzar a tejer el primer punto es necesario tener sobre el crochet un punto deslizado, para el cual se usará directamente el hilo del ovillo, y luego seguiremos los siguientes pasos. Vamos a comenzar formando el primer aro para tejer nuestras cadenas, que sería nuestro primer punto. Entonces en la imagen mostramos cómo sería. Vamos a sostener el hilo entre el pulgar y el dedo medio y formar el anillo. Posteriormente vamos a insertar el ganchillo por delante y enganchar por el hilo. Sucesivamente vamos a extraer el hilo haciéndolo pasar a través del anillo formado, y finalmente tiraremos del hilo de manera que el nudo quede bien apretado. De esta manera lograremos hacer nuestro primer punto para tejer nuestras cadenas. Ok, este también es importante, saber cómo terminar una labor. A medida de que vayas avanzando con tus tejidos, pues vas a tener la necesidad de saber cómo cerrarlos, y pues para comenzar pues debes de tener un tejido y se va
a cerrar en manera de punto deslizado, para el cual se usará directamente el hilo del ovillo, y luego seguimos los siguientes pasos, que es terminar el último punto de labor. Debemos estirar la lazada que quedó sobre el ganchillo y cortar el hilo. Luego rematar el hilo pasando entre los puntos hasta que desaparezca. Estas secciones es A y B, que se muestran aquí en la primera y en la segunda imagen. No te preocupes tanto si no logras entender aún lo que digo. Debes de tener en cuenta que esto ahorita es teoría. Posteriormente lo haremos en video para que veas cómo se hace en la práctica. Ok, continuemos. ¿Cómo trabajar en círculo? Bueno, hay muchas labores, principalmente los que se hacen en carpetas o cosa que quieras hacer en circular. Trabajas haciendo un círculo mágico para empezar a tejer en círculo. Bueno, el tejido crochet de punto está representado por un símbolo que veremos a continuación en dos grupos. Los primeros, los símbolos básicos que necesitas para empezar a tejer el crochet, y los símbolos especiales que se llamarían puntos mágicos. Bueno, en este gráfico vemos el símbolo, vemos el nombre del símbolo y vemos la abreviación. La abreviación, todos estos datos aparecen cuando nosotros vemos un gráfico en internet y queremos tejer en base a ese gráfico y no logramos hacerlo puesto que no conocemos o no entendemos bien a qué se refiere este gráfico. Bueno, pues básicamente aquí voy a tratar de que ustedes aprendan esto para que no se les dificulte tejer en base a gráficos que ustedes vean en internet, o que cuando compren revistas pues puedan tejerlo. Ok, en el primer símbolo vemos un óvalo, a su vez por dentro se puede decir que está transparente, que nada más es el óvalo, el contorno. Posteriormente vemos el nombre, que significa punto de cadena, y su abreviación PC o C. En el segundo símbolo vemos que se muestra igualmente el mismo óvalo pero relleno de negro, y su nombre se le conoce como punto raso o enano, y su abreviación en PR. Posteriormente vemos como una crucecita y su nombre se llama punto bajo y se abrevia PB. Y así sucesivamente vamos viendo que vemos una T y se nombra punto medio bajo, y asimismo su abreviación PM o alto. Y posteriormente vemos abajo la misma imagen, una T un poco más alargada con una diagonal en medio, y su nombre significa punto alto o vareta. Esos son los puntos básicos para la iniciación del crochet. Tú, dominando esos puntos, puedes tejer a partir de ahí la infinidad de cosas. Y posteriormente vemos la misma T con dos rayas en medio en diagonal, que significa punto alto doble y su abreviación. Los dos puntos de abajo son en aumentos, y su símbolo es de una B y sirven para aumentar en variedades de tejidos que posteriormente les iré comentando. Bueno, su nombre es aumento de dos puntos bajos en el mismo punto. Eso quiere decir que vas a hacer dos medios puntos en un mismo punto de cadena, ¿ok? Y abajo vemos la misma B pero invertida, ¿no? Hacia abajo. Eso quiere decir que vas a hacer una disminución de dos puntos bajos cerrados en el mismo punto de cadena. Y básicamente pues eso es de lo que se trata, ¿no? Este esquema de que aprendas a identificar los símbolos,
los nombres y algunas abreviaciones, para que puedas tú entender un esquema. Continuemos. Bien, aquí tenemos otra gráfica que nos habla de los puntos especiales, que es lo que les comentaba, que son los puntos fantasía. Como dice aquí, estos símbolos no estandarizados que representan puntos más complejos. Quiere decir que no están estandarizados, significa que pueden encontrarse distintos significados para un mismo símbolo, ¿ok? Aquí vemos 3 puntos bajos, que son las varitas, que son las varitas sencillas, pero son 3 en un solo punto. Y así sucesivamente, 4 varetas en un mismo punto, 5 varetas en un mismo punto, o 2 puntos altos juntos, 3 puntos altos juntos en un mismo punto de cadena. Todo va en un mismo punto de cadena, salvo que te aparezca otra indicación. Posteriormente en otro video voy a hacer esto. Les voy a enseñar a sacar estos puntos, pero lo que ahorita interesa es que ustedes sepan que es un punto, que es un punto bajo, que es una vareta, en fin, ¿ok? Pero esto nada más es para que lo conozcan. Bien, tenemos los puntos de tejido a crochet, que son los puntos básicos. Ahora conoceremos los puntos de la técnica de crochet. El punto cadena, que es el primero. Aquí, si ven en la imagen, se muestra ya el punto listo para iniciar la cadena, que es el que les había comentado al principio del video. Bien, se teje el ojal entre el pulgar y el índice, se sostiene el hilo o lana en el crochet y se hace pasar a través del ojal, formando así el primer punto de cadena. En la siguiente imagen podemos observar que para cada cadena siguiente sostener el hilo o lana como se ve en el dibujo y hacerlo pasar a través del punto que está en el crochet. Repetir esto hasta tener el número de cadenas deseadas. Esta es la técnica, en teoría, lo que vas a hacer para comenzar a tejer o a practicar tus puntos de cadena. Esto es lo básico que tienes que hacer. Posteriormente se los voy a enseñar en un video. El punto raso. Un punto raso se utiliza mayormente para los remates y para cerrar los trabajos en círculo. También es usado para dar forma, por ejemplo en una sisa. Y aquí en la imagen tenemos básicamente cómo es que se inicia. Si ven, ya en la imagen está una forma de cadena, una cadeneta, y se está insertando el crochet en el segundo punto de la cadena en base al tejido. Posteriormente hacemos una lazada, tomamos hilo y posteriormente pasamos la lazada por dentro del punto de cadena y del crochet para hacer nuestro punto raso. El punto bajo o el punto medio. El punto bajo se utiliza por las partes sólidas del tejido. Nos sirve también como base para tejer puntos más abiertos. Este se teje introduciendo el crochet delante del punto cadena para tomar lazada y tejer el punto medio. Para trabajar este primer punto sobre una base de cadenas, introducimos el crochet en la tercera cadena. Bueno, esto quiere decir que para hacer este punto medio o punto bajo, ¿sí?, vamos a meter nuestro crochet por la cadena, jalamos hilo o pasamos hilo por esos dos lazadas que hicimos y tejemos. Como te comentaba anteriormente, si no comprendes esto, no te preocupes, que posteriormente en un video lo vamos a ir practicando. A mí lo que me interesa es que veas por medio de la teoría más o menos cómo es que se hace este trabajo. Bien, aquí tenemos el punto alto, entero o vareta.
Este punto es muy variado porque, como te decía, para trabajar los puntos fantasía es necesario. Entonces, para hacer un punto alto o una vareta alta, en la imagen, la primera imagen se muestra que dice que tienes que enganchar el hilo o el ganchillo y luego insertar en la cadena base sobre el cuarto punto. En la imagen número 2 dice enganchar nuevamente el hilo y extraerlo a través de la cadena. Bueno, así es básicamente que vamos a realizar este punto alto entero o vareta, como ustedes lo conozcan. Como les decía, este punto es el más versátil para realizar todos los puntos del crochet. Es más ventajoso porque se avanza rápidamente y combina fácilmente con otros puntos. Veamos algunos consejos útiles. Bueno, para empezar, la siguiente hilera debemos subir con 3 cadenas. Esto de 3 cadenas es cada que terminas una hilera. Para comenzar la segunda siempre tienes que subir con 3 puntos de cadena y comienzas a tejer, ya sea tu vareta alta, tu vareta doble y así sucesivamente. Bueno, el punto alto doble de vareta es como el que ya te había mencionado. La única diferencia aquí es que vas a tomar lazada 2 veces, como se muestra ahí en el gráfico. El ganchillo de crochet, si notas, tiene 2 hilos arriba. Eso quiere decir que va a ser una vareta doble. En vez de una lazada va a ser 2 y se va a tejer como has venido tejiendo la vareta. Se engancha 2 veces el hilo insertado en la cadena en el punto quinto. Se engancha nuevamente el hilo y extraerlo a través de la cadena. El punto triple es el de vareta, es el, como te decía, aquí en vez de tomar 2 lazadas vas a tomar 3 y así se hace una vareta alta de triple. Así lo vamos a hacer como se muestra en los gráficos. Vamos a tomar el hilo con el crochet haciendo 3 lazadas y después introducimos el crochet en el punto y tejemos la primera lazada, pasamos, tejemos la segunda, pasamos, tejemos la tercera hasta tener nuestra vareta alta de 3 lazadas. Como te decía, no te preocupes tanto, nada más trata de ubicar bien los gráficos, fíjate bien cómo se están mostrando. Yo después posteriormente lo haré en video para que veas cómo se realiza esta vareta. Y bien, pues básicamente pues hasta aquí sería todo. Volvemos otra vez a la gráfica para que la tengas en cuenta. Vayas estudiando los símbolos y si tienes una revistita o un gráfico por ahí, velo checando. Fíjate cómo trata de localizar estos símbolos para que te des una idea más o menos de cómo te puedes ayudar para realizar los puntos. Y pues bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado y déjame saber tu opinión en un comentario. Bye.